El perfeccionismo consume. Sí, así tal cual las cosas. Y el perfeccionismo es un defecto de carácter que no todo el mundo tiene, pero pues sí tengo yo, por ejemplo. Y el perfeccionismo consume, y esto es algo que ya había identificado en mi vida, pero que recientemente me caché como muy presente siendo una persona perfeccionista y dije, alto aquí, tengo que hablar de esto, tengo que recapacitar y como realmente adentrarme en lo que significa ser una persona perfeccionista. Entonces, ¿cómo se ve el perfeccionismo? Pues de distintas maneras, y para una persona es su proceso, ¿no? En mi caso, mi perfeccionismo se ve en que me enfoco mucho en el detalle de las cosas. Si estoy recogiendo, como que necesito que todo quede extremadamente tidy up, super clean, de que, güey, como si nadie viviera en el cuarto o en la casa. Y llega un punto de hacerlo después de tantos años en donde no, ni es cómodo ni vale la pena, porque al final del día pues estás viviendo en ese espacio. Entonces, ¿de qué te sirve intentar perfeccionarlo al 100% y que quede todo súper así de que a la perfección cuando pues lo vas a terminar desmadrando en algún punto, ¿no? Entonces el perfeccionismo se puede ver no solo en la limpieza, también se puede ver en la cocina, también se puede ver en el trabajo, también se puede ver en cómo eres como persona, de que no te equivocas, que siempre tienes la razón. En la cocina podría ser de que los ingredientes tienen que tener cierta medida, cierto tiempo, tiene que quedar a cierta cosa, y sí, hay comidas que se tienen que hacer pues con una receta, pero pues si te pasas aquí, güey, pues no hay pedo, ¿sabes? Es más como lo que produce tu mente, que te dice que si no está de cierta manera, entonces no está bien. Y creo que es ahí donde pues cruzamos esa línea de hacer las cosas bien y hacer las cosas perfectas, ¿no? Entonces, identificar este patrón de perfeccionismo ayuda mucho a ver cómo tú te desenvuelves en tu vida diaria. A mí me ha ayudado a ver en qué áreas de la vida me estoy extendiendo de más y en dónde podría recortar ese perfeccionismo a satisfacerme con algo que ya hice bien. Entonces, otro ejemplo que te puedo dar es tender tu cama. O sea, si mi cama no está 100% extendida, o sea, sí que la tiendas bien, pero no se tiene que ver de hotel, pues. O sea, también para mí es de que en la noche la voy a volver a usar, con que se vea presentable va a estar bien. Entonces, ok, ¿cómo identificar el perfeccionismo? Y esta pregunta pues se basa mucho en la presencia de lo que estés haciendo en el momento. Y tiene mucho que ver con... Espera, es que me acabo de comprar un café. Estaba muy emocionada por tomármelo. Bueno, y me compré el creamer de Giovanni, de caramel macchiato. Está muy bueno. Me gustó mucho. Ok, ¿cómo identificar el perfeccionismo? Pues es una práctica personal, es una práctica de presencia, y es como yo estoy muy al pendiente. O sea, si yo me voy a poner a trabajar en algo, nada más voy a completar las cosas que están en mi lista. Por ejemplo, si es poner ideas para mis videos, entonces voy a hacer lo que pueda y hasta ahí. Otro día, en otro momento, revisaré si lo que puse está bien. O si tengo, en esto mismo de redes sociales, se puede ver un poquito en donde, o en el trabajo en general, en donde estés haciendo algo y lo estés como perfeccionando hasta que te sientas completamente que está perfecto, y hasta ese momento lo puedes enseñar y hasta ese momento puedes como postearlo o que alguien más lo lea. Entonces, si es un escrito, si es un trabajo para tu empresa, si es un trabajo pues de pintura o así, ese perfeccionismo de poder decir alto, hasta aquí está bien, se ve bien, y lo voy a subir y lo voy a enseñar y lo voy a vender. O sea, es una práctica, como ya mencioné, como de presencia. Sí cuesta trabajo, o sea, no vas a identificar todos tus patrones, no vas a identificar rápidamente todas las áreas en donde eres perfecto.
Y te lo comento sabiendo que a mí me ha tomado tiempo darme cuenta en qué cosas soy perfeccionista y en qué otras cosas tal vez soy menos perfeccionista. Si te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, cuando empecé todo mi journey de hacer ejercicio, yo tenía como una idea muy rígida de que es que si no hago 2 horas, entonces no hice nada. Y no es cierto. O sea, el ejercicio es a base de cómo se siente tu cuerpo. Si un día siento que nada más tengo las ganas de caminar por media hora, solo voy a hacer eso y no tengo que ir al gym. Si otro día me dieron ganas de caminar y aparte ganas de ir al gym, pues qué padre. Pero como esa parte de perfeccionismo de decir de que si no lo hago de esta manera no lo hice bien, para mí me generaba demasiado estrés y a mí me generaba mucha incertidumbre de lo que realmente me funcionaba y no me funcionaba, porque cuando extendía como ese esfuerzo, entonces se perdía todo lo demás que había hecho como ya bien, porque me quedé muy enfocada en el detalle de las cosas. Si yo podía hacer, no sé, te voy a poner un ejemplo, si yo podía hacer 5 lagartijas hoy y el siguiente día hice 4, a mí me perturbaba eso de porque ayer pude hacer 5, entonces hoy tengo que hacer 5. Y entonces también esa parte de forzar tu cuerpo al perfeccionismo puede ser por la forma en la que te ves o en la forma en la que ejecutas ejercicios, también es parte de un perfeccionismo. Siguiente, ¿qué patrones identifico en donde siempre quiero aplicar el perfeccionismo? Que esto es un poco como la identificación, pero es un poco el patrón en donde podemos adentrarnos un poquito más a tu cuerpo, ¿no? O sea, en dónde relacionas que tú empezaste a adoptar esta necesidad de ser perfecto, ¿no? ¿Qué patrones notas o con quiénes notas? Porque también puede ser frente a personas, o sea, el perfeccionismo empieza con uno mismo y en eso estoy de acuerdo, que tú eres perfeccionista porque tú te exiges, o bueno, en mi caso así soy yo, y encima yo veo que mi patrón es externar eso. Entonces, por muchos años de mi vida, para mí era externar a las otras personas que si las otras personas no cumplían con un perfeccionismo que era adecuado para mí, entonces esas personas no eran como yo. O del otro lado, yo sentía que tenía que verme perfecto hacia ciertas actividades o ciertos comentarios que se me hacían en, no sé, mis pinturas o en mi rendimiento o en mi camino, y para mí era de que, chin, no soy perfecta lo suficiente como para hacerlo, como para tenerlo, como para lograrlo. Y entonces eso también se externa. Entonces ese patrón de pensamiento, porque también puedes cacharte pensándolo, no importa que lo pienses, pero la acción por el pensamiento es lo que lo cambia, ¿no? Cuando tú tienes 1,000,000 de pensamientos, y en mi caso muchos eran muy autoexigentes, entonces te cachas un día y los dejas de pelar. O sea, también es parte de la práctica como ignorarlos y decir, güey, no me identifico con ese pensamiento perfeccionista el que mi mente ha adoptado por tantos años. Tampoco puedes pensar una parte perfeccionista sería decir, yo puedo dejar este patrón de pensamiento en muy poco tiempo, cuando lo pones en comparación, si solamente llevas practicando el ignorar tus pensamientos por 2 meses, en competencia con tus años de vida que has pensado de esa manera, entonces puedes como redireccionar y decir, a ver, sigo aprendiendo a ignorar estos pensamientos, pero no significa que no vayan a regresar, ni tampoco significa que un día se me va a ir el pedo y voy a como ejecutar el perfeccionismo y tal vez no me doy cuenta. Y entonces es solamente una práctica de paciencia y una práctica de identificar en donde pues sí hay ciertas cosas que tal vez la vida te pide en donde retraigas el perfeccionismo, pero no significa que lo vas a quitar de todas las áreas de tu vida. Ahora, no tenemos que ponerle una mala cara al perfeccionismo. El perfeccionismo no es un diablo, ni el perfeccionismo es malo tal cual. O sea, es
cómo se ejecuta el perfeccionismo, que lo hace desgastante, que lo hace consumidor, pero no que sea malo, es porque no lo frenamos. Si tú estás trabajando en un escrito, pues los escritos pasan por de que rough draft, que es cuando recién lo escribes y luego lo vuelves a leer y lo editas y luego maybe alguien más lo lee y lo edita, pues estás haciendo un proceso de escritura, así con un plan de negocio o así con un plan de algún producto, así como los videos de que, pues yo sé que hay gente que hace guiones, entonces maybe haces un guión y demás, ¿no? En mi caso es que cuando escribo mis ideas, pues me hago preguntas y tal vez un día se me ocurre otra pregunta y la agrego, pero entonces estás haciendo un plan que pronto vas a tener que ejecutar. Si te cachas que estás procrastinando como darle el siguiente paso y sigues perfeccionando, o sea, y sigues haciendo como correcciones, más de las que ya había tenido o más de las que al inicio consideras necesarias, entonces cuando empiezas a notar ese patrón de perfección. Como te digo, puede ser en tu casa, puede ser lavando los platos, de que queden squeaky clean, puede ser que viste un pelo y lo recogiste, puede ser... Hay muchas áreas de la vida en donde podemos involucrar el perfeccionismo, pero es la conciencia de poder hacerte las preguntas de qué patrón estoy identificando, de dónde creo que viene. Normalmente, si no es que siempre, la verdad, te lo digo de experiencia, es que ya tenemos la respuesta de dónde viene, pero muchas veces o nos da miedo o no hacemos la pregunta que realmente queremos preguntarnos. Y por experiencia creo que es más aterrador pensarlo que realmente hacerlo. Si tú aceptas, obviamente puede involucrar emociones, o sea, tampoco te voy a decir que maybe sí va a involucrar emociones, pero pues es esa parte de decir de que, güey, pues ya, soy perfeccionista y voy a usarlo a mi favor, pero sin que me consuma, sin que me drene la energía. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pienso que voy a alcanzar si soy perfecto? Y esa es una pregunta que ha estado en mi cabeza por muchos años, por mucho tiempo. La respuesta, no pasa nada si ahorita tienes una respuesta y después tienes otra respuesta. Estas preguntas son preguntas como de journaling, son preguntas como para conocerse, son preguntas que las respuestas pueden cambiar. Ok, espera, coffee break. Y para mí era como, antes yo decía de que, ¿qué pienso que voy a alcanzar siendo perfecta? Y era como, la vida que quiero, la pareja que busco, las amistades, como que todavía en ese velo de que si soy perfecta entonces me merezco las cosas, que obviamente entramos a otros temas, pero ahí sigue estando ese perfeccionismo de querer hacer las cosas A, B, C y D de cierta manera que yo crea que son las necesarias para conseguir algo. Y a lo largo de los años eso ha cambiado a ¿qué voy a lograr siendo perfecta? Absolutamente nada, porque ahorita yo sé que lo único perfecto que existe es el plan de Dios, es el plan del universo, son las cosas que me pasan fuera de mi control. Entonces, pues no voy a alcanzar nada siendo perfecto porque no hay ningún humano que lo sea. Entonces, ¿qué me queda? Pues no serlo. Y es ahí en donde entra la frase de no seas perfecto, solo sé humano, porque el perfeccionismo no te lleva a alcanzar las metas, el ser humano lo hace. El que te equivoques y que aprendas de tu error, el que tal vez tengas que hacer la misma pregunta 3 veces, el que tal vez durante los años que hayas vivido te cuestiones las mismas cosas y veas cómo tu respuesta cambia. Entonces, ¿qué vas a conseguir si eres perfecto? ¿Y por qué crees que solo siendo humano no lo obtendrías? Esa es como la pregunta que yo me hago, que yo me haría de que ¿qué voy a conseguir si soy perfecto? Y por qué creo que si solamente siendo mi mejor versión no lo obtendría. También obviamente creo que recaen otros temas como
la confianza y el merecimiento y todas estas cosas, pero es un buen inicio para decir de que dejamos una pausa y pienso sobre esto. Ok, el perfeccionismo perjudica más... Ok, no sé qué escribir, pero dice, el perfeccionismo perjudica o ayuda en las áreas de tu vida. Si yo con mucha confianza puedo decir que 9-10 veces perjudica tu vida, por lo que hemos estado hablando durante este video, en donde... Ok, entonces, el perfeccionismo perjudica o ayuda más en las áreas de tu vida, y estaba comentando que 9-10 veces perjudican a tu vida, porque como lo hemos platicado, y creo que esto lo mencioné, sobreextiendes tus habilidades a un perfeccionismo en el cual nunca te sientes satisfecho, y entonces pues nunca te sientes bien con nada. Y creo que para mí eso fue como el detonador de querer ver un poco más allá, de decir de que güey, ya no tengo por qué ser perfeccionista, porque siento que llegué a un límite de decir nada me es suficiente, y estoy harta de no sentirme suficiente con las cosas que creo, con las cosas que hago, con lo que hago en mi día, ¿no? Y definitivamente tenía que ver con un tema de validación, porque siempre era como externar mi validación de que y hago esto, y hago el otro, y tú qué piensas, y tú cómo lo ves, y tú esto, y tú el otro. Y entonces también es mi perfeccionismo hablando de que mírame. Y al final del día no lo recibía, y aparte yo también, siendo mi autocrítica más grande, pues ni de afuera ni de adentro, ¿sabes? O sea, no recibía esa validación de mí, y no recibía la validación que quería de la parte externa. Y entonces me cansé, y yo dije, el perfeccionismo no me está brindando nada como espectacular en la vida, pero porque yo lo he dejado que se vaya a un punto en donde yo ni siquiera puedo disfrutar de las cosas que hago. Entonces, ¿cómo identificar? Creo que para mí el stop de cómo identificar es si estoy haciendo un escrito, si estoy haciendo una pintura, si estoy haciendo un dibujo, algo muy visual, hasta que, o sea, si ya siento que estoy cansada, le doy una pausa y me voy. Ya no lo veo. Después regreso a verlo, a leerlo, a verlo, y en ese momento decido, después de que ya pasó tiempo, si algo le hace falta. Y no desde mis emociones ni desde mi pensamiento, desde una objetividad. ¿Qué estaba buscando? Y ya lo completé o no lo completé. Y esto me ha dado la apertura a decir de que, ok, entonces ya lo puedo mostrar y me siento satisfecha con lo que he creado. Y así lo puedes hacer con todo, ¿no? Entonces, si hiciste tu cama y una almohada está así al ladito y te pica, eso es tu perfeccionismo hablando, de querer moverla para que se vea visualmente chido. Pero si tú la ves y dejas tus pensamientos y tus emociones de lado, y está bien tendida tu cama, dices, ya la tendí, check. Si estás cocinando y le queda 1 minuto y piensas que se te va a quemar o algo, ahí quédate tranquilo y sácalo, y luego haz algo más. Creo que eso no tiene nada que ver, y yo que estoy pensando en comida, pero a lo que voy es, siempre está esa línea delgada que uno mismo tiene que empezar a reconocer para darse cuenta cuál es como a dónde llego. Por ejemplo, o sea, ya no tengo más preguntas y pudiera seguir hablando aquí contigo, pero las preguntas que para mí eran importantes en este video ya se terminaron. De que no hay pedo, pero ¿cuál es la línea? ¿Cuál es tu finish line? ¿En dónde identificas que hasta ahí? Y pues bueno, en ese caso, hasta aquí este video. Bye.